Para el editorial de hoy quiero basarme en la columna que leí hace un par de horas nada más de Jorge Liotti, una columna muy pero muy linda que salió en el diario La Nación, que no tiene mucho que ver con el tema político, pero sí me gustaría vincularlo porque viene bien hacer cada tanto un paralelismo para entender en dónde es que estamos en la cuestión política y en este caso en dónde es que nos ubicamos en la cuestión deportiva dentro de nuestro país. Verá usted, encontrará que hay grandes diferencias entre lo que se hace en materia política, mejor dicho, lo que se deja de hacer por la gente, por el país, y lo que comenzó a hacerse ya desde hace muchos años en la cuestión deportiva. Me pareció muy importante esta columna de Jorge, que salió hace un par de horas en La Nación, y me parece encararlo desde el plano en el que podemos empezar a hablar de la otra Argentina. Porque hablamos siempre de la Argentina que está llena de individualidades, que está llena de ese egoísmo, que lo podemos ver reflejado en cuestiones políticas, en aspectos estructurales de nuestro país, pero ya desde hace muchos años venimos viendo cómo hay otra Argentina, la Argentina del trabajo, la Argentina de la coherencia, la Argentina de la constancia, del esfuerzo, sobre todo de la planificación, que son lo que hacemos en el pasado, y la proyección, que es cómo vamos a ejecutarlo hacia un futuro, la humildad y sobre todas las cosas el trabajo en equipo. Muchas veces esto representa la argentinidad, porque sí es cierto, en la Argentina existe mucho y a veces hasta nos desbordamos en lo que es el exitismo, el personalismo, la informalidad. De todas estas cosas, Jorge Liotti lo escribe en la columna, me pareció sumamente interesante. Y a partir de allí es donde planteamos la situación y la circunstancia de que hay otra Argentina. La Argentina no tan del corto plazo, la Argentina no tan de lo urgente, sino más bien de la planificación, de la proyección, y a través de todos esos años y de todo un proyecto, el trabajo ininterrumpido, el trabajo constante, el trabajo que con orden lleva al progreso. Y voy a poner el ejemplo más sensato que viene a la columna, al editorial del día de hoy, que es la selección argentina de básquet. ¿Sabe? La selección argentina de básquet no tiene su éxito reciente en este mundial, tampoco lo tiene en aquella etapa en el año 2006, cuando se disputó el mundial de básquet en Japón, en el cual Argentina cae derrotada en el tercer y cuarto puesto frente a los Estados Unidos, pero en el medio vence a grandes rivales. Mucho menos el éxito de esto comenzó en Atenas 2004, con aquella generación dorada que ya había comenzado a cumplir y a escribir una parte y unas páginas históricas en el deporte argentino, cuando en Indianápolis 2002 le ganaron a los Estados Unidos y perdieron aquella final frente a Yugoslavia. Esto no nace a partir de la nueva década, del nuevo milenio en el 2000, con esta generación dorada. Esto aparece, y este proyecto aparece en el año 1984. Fue en aquel entonces un proyecto estructural, y ahí está una de las grandes diferencias. Fue un proyecto estructural que fue la creación de la Liga Nacional de Básquet. Poco después de que en Argentina sufrimos terremotos políticos importantes, tuvimos en el 83 el retorno a la democracia, posterior a esos años de dictadura cívico-militar. Todo esto tiene que ver, porque a partir de que ese nuevo orden político se comenzó a instaurar en la Argentina con el retorno de la democracia, en el básquet pasó algo más o menos parecido, porque en el año 84, a través de León Nacknudel, que viene a ser, y lo plasma Jorge en su columna, un Alfonsín del básquet, fue el padre fundador de una competencia federal de una estructura centralista, también fue el semillero de jugadores que 35 años después siguen fructificando en el combinado nacional. Ese proyecto que vio León a lo largo del tiempo, ese futuro que León vio a través de tantos jugadores que comenzaban a practicar en ese semillero, que comenzó en el año 1984, fue un proyecto y un trabajo planificado de largo plazo que se mantuvo dentro del país y que mantuvo a la selección desde hace casi 20 años en la élite del básquet mundial. Usted verá que entre el 84 y el 2002 no hubo ningún éxito, fue todo trabajo y chocarse una y otra vez con las distintas paredes
en el deporte mundial, en distintas competencias, Juegos Olímpicos, Mundiales. Pero a través de ese trabajo constante es que de Argentina ya en el 2002 llega a Indianápolis, en el 2004 logra el oro en Atenas, y a partir de allí no se baja de los primeros puestos del deporte y del básquetbol mundial. ¿Por qué esto lo comparamos con la política? ¿O por qué, mejor dicho, instalamos este paralelismo con lo que es la política y los sistemas estructurales en nuestro país? Porque aquí en el básquet existió desde el año 1984 una construcción colectiva que sirvió en el año 2014 para que se retome el rumbo que en algún momento se llegó a perder en la Confederación Argentina de Básquet. Sí es cierto que entre el 84 y el 2019 hubo distintos cambios, la Confederación pasó por distintos altibajos, quedó envuelta en un momento en un caso de corrupción increíble que terminó con el ex titular Germán Vaccaro procesado. A partir de allí fueron Ginóbili, fue Scola, fueron los compañeros del equipo los que públicamente pidieron que haga y que haya una limpieza dirigencial. La sola amenaza de desfondar la selección fue un estímulo suficiente para poner otra vez en orden las cosas. Aquí estamos hablando de poner como prioridad lo nacional. Lo que hicieron estos tipos a lo largo de estos años en el plano del básquet fue lo que se debe hacer en cualquier plano ante lo nacional. Que comparado con la política, desgraciadamente, no sucede. Que comparado con la política vemos que le estamos dando cada vez más prioridad a lo que viene de afuera. Estamos hablando cada vez más y estamos mostrándonos al mundo, menospreciando lo que tenemos dentro. Si lo comparamos con la política, estamos en uno de los peores, en las peores décadas en cuanto a industria nacional. Ha disminuido el empleo, ha bajado mucho la infraestructura en cada una de las pymes, está sufriendo mucho, y lo que se ha hecho ya desde el año 1984 en el básquet es la construcción colectiva y un proyecto a largo plazo. Los jugadores del equipo de básquet también se destacan por lo que es la discreción, porque estamos acostumbrados en la Argentina a las grietas, a los debates hasta por momentos estúpidos, binarios, cargados de polémicas. Bueno, los jugadores del equipo de básquet son totalmente lo contrario. Tienen que hacerle un culto al análisis reflexivo, a la autocrítica y también a la valoración de las aptitudes. Hace muchos años los jugadores de básquet decían que cuando jugaban mal el rival merecía ganar y que debían trabajar más para mejorar. Rara vez hubo críticas exaltadas a los árbitros. Jamás escuché en estos últimos años ni a Scola ni a los principales jugadores quejarse de las decisiones arbitrales. Se asume el error, se planea al siguiente partido mejorar y se trabaja partido a partido dentro de lo que es esta estrategia a largo plazo. Son pequeñas tácticas que realiza la selección. Es totalmente paralelo lo que sucede con la política, que se trabaja en el día a día, que se trabaja y que cada uno lleva el agua para su molino. Es distinto. Los protagonistas de la selección argentina son deportistas hiperprofesionales, que compensan tal vez la falta de envergadura física. Uno puede a veces ver que hay muchos jugadores muy flaquitos, hay por momentos algunos son petizos, tienen poca estatura. Uno lo ve por ejemplo a Campazzo, que será uno de los mejores bases del mundo hoy por hoy jugando en el Real Madrid, pero es pequeño, es chico en cuanto a estatura. Bueno, toda esa falta de envergadura física, estos muchachos la compensan con disciplina estricta, con dieta, con entrenamiento, con trabajo, con laburo constante día a día, con proyección, con planificación. Los jugadores argentinos tienen personalidad que por momentos parece indestructible porque creen lo que hacen. Si alguno vio los partidos en el Mundial en China, Argentina se ha llevado por delante potencias que a priori, antes del Mundial, se hablaba de Serbia, candidato a cerrar una llave del Mundial. Se hablaba de Francia, se hablaba de los Estados Unidos, que creo que dentro de este contexto deportivo en el Mundial han sido los que han fracasado, terminaron en el 7º lugar. Pero de la Argentina mucho no se hablaba y tampoco se esperaba tanto, solamente la clasificación a los Juegos Olímpicos del año que viene en Tokio, que no era cosa menor. Es cierto, después de este Mundial va a haber preolímpicos en los cuales Argentina ya se podía meter posterior a este Mundial en caso de que no lo pueda hacer. Ya estaban hablando de esa opción,
medios gráficos, medios deportivos y la gente en general. Por supuesto que, aquí lo vemos, el trabajo constante de estos jugadores llevó a que esta cara de la Argentina haga ver la otra cara de nuestro país. A lo largo de este mundial comienza a aparecer esa Argentina exitista que comienza a acompañar el proyecto que empezó allá en el año 1984, del cual mucha gente no lo sabe, mucha gente no conoce, y que Jorge Liotti lo plasma de muy buena manera en su columna en La Nación. Detrás de todos los elogios que hoy, puntualmente y a falta de poquito menos de 24 horas para lo que será la final del Mundial de Básquet, hoy cosecha muchos elogios la selección de básquet. Pero detrás de todo ese exitismo que le pone cierta parte de la sociedad, acompañando ahora sí lo que finalmente puede llegar a suceder mañana, porque mañana hay muchas probabilidades de que Argentina sea campeón, de que Argentina vuelva a rememorar aquella victoria y aquella gran generación dorada, que son para mí dos cosas totalmente, y que son dos cosas distintas. Teníamos una generación y ahora tenemos otra, que buscan lo mismo, que proyectan lo mismo, aquello que se proyectó en el año 1980, que es a través de trabajo, a través de esfuerzo, de dedicación, de proyecto constante y a largo plazo y a futuro, destacando lo que es esa importancia de generar jugadores y un proyecto largo, que involucre jugadores técnicos que pasen y que no sea cuestión de que hay uno que llega y se queda eternamente en el poder. Para nada. Para nada. Esto no sucede así en la Argentina. Jamás ha sucedido así en Argentina. La selección es una obsesión que la comparten todos, tanto jugadores como cuerpo técnico. El técnico que deja el cargo contribuye al sucesor. El jugador que no es convocado, y esto lo han dicho cada uno de los jugadores, participa, alienta, acompaña. Los que ya se retiraron apoyan todo el tiempo. Si no, véale usted a Ginóbili, ese abrazo interminable que tuvo con Luis Scola. Ya retirado Ginóbili, podría estar tranquilamente disfrutando de sus vacaciones. El deporte lo llama, ese proyecto que tuvieron en común lo llama. Y aquí es donde aparecen las dos caras de nuestra Argentina, donde aparece Argentina y donde aparece la otra Argentina. Dentro de esos elogios, dentro de todos los comentarios positivos que hoy cosecha la selección argentina de básquet, hay una profunda interpelación a los argentinos. Ellos, y según Jorge, representan el país que creímos ser y quedó trunco en medio de avivadas, falta de planificación y actitudes egoístas. Es un mensaje que excede el resultado que mañana logren en la final contra España. Su tarea principal ya fue cumplida. Este es el proyecto. Esta es la otra Argentina. Estamos en LT26, estamos en Radio Nuevo Mundo, en FM 93.7 AM 1470.